La línea telefónica al senador del PAN, Héctor Larios. Héctor, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a todo tu auditorio. Bueno, originalmente se había dicho, Héctor, que no habría ley de ingresos mientras no se resolviera el tema de la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE. Sin embargo, ayer sesionaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos. Entiendo que estuviste en esta sesión de comisiones unidas. ¿Qué es lo que está pasando en torno de la aprobación de la ley de ingresos? ¿Sigue condicionada a la discusión de la remoción de Santiago Nieto? Bueno, mira, en primer lugar, la reunión de ayer era una reunión informativa con los subsecretarios Lesmajer y Vanessa Rubio de la Secretaría de Hacienda. No fue una sesión de votación. Hoy en la mañana decidirán los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición el camino a seguir. Sí hay una fuerte corriente de opinión de separar los temas. La ley de ingresos, la aprobación de la ley de ingresos es importante para arrancar el proceso de aprobación del presupuesto. Yo creo que el tema de Santiago Nieto es un tema de la mayor trascendencia que implica el permitir que en este país se puedan tomar decisiones de este tipo, una decisión totalmente arrebatada, el despedirlo, no sé si con razón o sin razón, no es el tema, no darle derecho de defensa, incautarle sus propiedades dentro de la Procuraduría y habiendo multitud de ejemplos de filtraciones, de investigaciones, hoy mismo todo el mundo sabe la investigación que se realiza en contra del PT, en fin. Me parece que ese es un tema de la mayor trascendencia en la definición del México que queremos. Bueno, pero me imagino, tú has sido secretario general de gobierno de Sonora, me imagino que en los gobiernos estatales el poner en suspenso la ley de ingresos debe ser un tema, ¿no? Efectivamente, los gobiernos desde hace prácticamente desde el 2003 empezó a existir un conjunto de partidas que podían negociarse en la Cámara de Diputados y hoy las fuentes del financiamiento para la inversión dentro de los estados casi siempre se encuentran en el dinero que se distribuye en la Cámara de Diputados. De tal manera que para los gobernadores de todos los partidos el tema de la ley de ingresos y de que se dé un espacio suficiente de tiempo para negociar el presupuesto es algo que es fundamental. ¿Qué les han comentado? Porque me imagino que ha habido contacto entre los gobernadores surgidos del PAN y los senadores en torno de lo que está sucediendo, es decir, la decisión de vincular la discusión y aprobación de la ley de ingresos con el tema de la remoción del fiscal electoral. ¿Qué les han dicho los gobernadores, Héctor? Mira, precisamente ayer en la tarde, antes de la sesión informativa de la Comisión de Hacienda, tuvimos una reunión en el PAN para analizar este tema y encontramos que hasta ese momento no había todavía ni llamadas ni manifestaciones de preocupación de los gobernadores, pero también advertimos que seguramente las habría en un futuro y la decisión era en dos sentidos. Uno, o seguir con el asunto de aplazar la aprobación de la ley de ingresos hasta en tanto no se resuelva el tema de Santiago Nieto, o dos, hacer que los dos corrieran por carriles diferentes y hacer un pacto político para que el Senado pudiera sesionar exclusivamente para el tema de la aprobación de la ley de ingresos, presumiblemente el martes, y por un carril separado del tema de Santiago Nieto. Esa discusión se llevó a los diferentes grupos parlamentarios que estamos en oposición a esta remoción que cambia radicalmente el comportamiento del gobierno y el acuerdo creo que se tomará hoy en la mañana. Bueno, ¿cuánto tiempo en tu experiencia legislativa, tiene que estar lista la ley de ingresos para el 31 de octubre, de acuerdo con lo que establece la Constitución? En tu experiencia, ¿cuántos días se requieren de trabajo legislativo para sacar esto adelante, Héctor? En este caso particular de este año, al igual que el pasado, en donde no hay cambio de reglas fiscales, es decir, no se mueve la ley de ingresos, no se mueve la ley de impuestos sobre la renta, ni la del IVA, ni la del IEPS, ni ninguna de las leyes
que establecen las reglas de cómo se cobran los impuestos. Entonces, la ley de ingresos tampoco se incrementa el endeudamiento. Entonces, la ley de ingresos no viene siendo más que el pronóstico de cuánto se va a recibir de ingresos de cada uno de los rubros de impuestos o de derechos que hay en el país, de tal manera que no tiene mayores complicaciones, porque las variables económicas con las que se construye, como el precio del petróleo, como la estimación del valor del dólar, como la estimación del crecimiento, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria se establecen fórmulas para determinarlas. No es un tema de chuparse el dedo y ver a ver para dónde sopla el viento, no es una adivinanza. Ciertamente es un pronóstico sujeto a fallas, pero hay un mecanismo que se basa en los promedios históricos y en las previsiones o los pronósticos que hacen las diferentes agencias económicas para determinar cuál es el valor del dólar, cuál es el valor del precio del petróleo. Entonces, la aprobación de la ley de ingresos no es un tema más que con contenido político en todo caso, pero técnicamente no tiene mayor complicación. Puede ser aprobada en cualquier momento. Bueno, Héctor, estaremos pendientes. Hoy forma parte de la agenda legislativa la ley de ingresos, es decir, la sesión está convocada a las 11 de la mañana. Me gustaría pedirte tu pronóstico y también decirte si dentro de la agenda está el tema de la ley de ingresos. No puede estar en la agenda el tema de la ley de ingresos porque no hay un dictamen. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos no han votado un dictamen. Lo que puede haber hoy es la sesión de esas comisiones para votar el dictamen, sí, y entregarlo a la mesa directiva para que le dé primera lectura hoy en el Senado. Esa es una posibilidad que en mi opinión tiene mucha probabilidad. Bueno, entonces es posible que sesionen hoy las comisiones. Es posible que sesionen las comisiones para votar la ley de ingresos y que el dictamen quede de primera lectura en la sesión del Pleno del día de hoy para ser sometido a votación seguramente el martes. Muy bien, Héctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ti, Toscano. Gracias a Héctor Larios.